Soy Dimas Alemán, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, y hemos venido con el Partido Libertario para hacer entrevistas a los asistentes que han venido aquí a la manifestación por la educación pública. El Partido Libertario. No sé, depende. O sea, Más se pregunta del por qué se manifiesta y algunas sobre la situación actual de la educación. El por qué hay infrafinanciación y datos ¿he varios. sido elegido por algún motivo en particular? Hombre, por el cartel. Vamos buscando gente de todos perfiles. Hemos entrevistado a compañeros, antes estuvimos con un compañero de la sesión comunista y demás. Vale. ¿Por qué se manifiesta? Sí, La pregunta- ¿por qué hoy se está manifestando ya aquí? Porque están cortando los fondos a la educación pública y nos parece mal que lo hagan, nos parece mal cómo lo están haciendo. Y entonces la idea es que no recorten fondos, es que den más fondos a la educación pública. Por ejemplo, este año en los presupuestos se ha aumentado 240 millones a educación pública en general y a la universidad 50 millones aproximadamente. En la Complutense, por ejemplo, Pero que es eso donde estudio depende, yo, o sea, sí, pero digo, en la Complutense donde estudio yo han llegado 8 millones más y, por ejemplo, a nosotros nos han comunicado que la Universidad Complutense cada vez recibe menos financiación. Entonces, ¿por qué se quejan de infrafinanciación, que no les alcanza para cubrir los costes, si cada año reciben más dinero? Puede quizás haber un problema de gestión más que de financiación. Yo no conozco la fuente de tus datos. Es la fuente del INE, el dato Claro, del pero gobierno. debería verlos, ¿no? O sea, Claro. deberías enseñarme, si tienes aquí, Sí. puedo ver, por ejemplo, por otro lado, una cosa es que en otras comunidades, por ejemplo, si aumenta más y aquí aumenta menos, relativamente a otras comunidades aquí está bajando. Aunque aquí esté aumentando los fondos, si me quieres enseñar las fuentes, yo las puedo ver. Bueno, la fuente, tengo el resumen hecho de donde Pero encontramos claro, como no hablas información. con fuentes, Vale, vale. yo creo que lo suyo sería que usted me enseñara las fuentes. A ver. Joder. Pero esto es una cosa muy importante. Sí. Si aumentan los fondos aquí, pero aumentan menos que en otras comunidades, relativamente están bajando. O sea, es una falacia decir que como están aumentando... aunque aquí aumenten, si aumenten menos que en otro lado, no es que están aumentando en términos relativos, están solo aumentando en términos absolutos. Vale, estos son los datos básicamente del último presupuesto del 24-25. ¿Lo puedo ver? O sea, no tengo la fuente puesta, Ah, pues es que entonces Ya. es inútil hablar. Bueno, ya, O sea, ya. si me citas unos datos y no me pones la fuente... los he puesto ya. Va O sea, bien. yo lo digo para ti, para que Lo hagamos sé, la lo sé, entrevista. lo sé. O sea, y entiendo y respeto que puedas tener otras ideas y creo que, No, que te la creas, base del progreso es poder dialogar No, y claro, poder claro, hablar. Pero claro, con las fuentes es necesario Ahí te ser digo. preciso. Si me Yo dices... te digo, es la fuente de los presupuestos de la Comunidad de Madrid del 2025. Claro, pero debería verlos para poder decirte... Vale, no tengo el documento aquí, pero sea, yo en te lo digo cualquier cuando- documentación, si usted busca el presupuesto del 2025 Pero eres en tú, educación, ve la Comunidad Autónoma de Madrid lo que invierte en Claro, pero educación. si tú haces una afirmación, deberías tener fuentes. La Si yo vengo y te digo... La fuente es si yo vengo y te- ministerio, claro, si yo la vengo y te fuente digo... es los presupuestos de Madrid. Si yo vengo y te digo, la financiación ha aumentado de X%, debería decirte, mira, estas son las fuentes, te las enseño, tú puedes ver cómo las has calculado, de dónde se basan los datos y pero- los podemos hablar. No es un cálculo, directamente cuánto se ha aprobado que se va a conceder a las universidades en la Comunidad de Madrid. Vale, Ha habido un en este aumento caso de en particular, te estoy 47.3. hablando, digo, en general, deberías siempre enseñar las fuentes y las citas. La fuente es los O sea, si tú, presupuestos por de la ejemplo, Comunidad escribes- de Madrid. Si escribes artículos académicos de investigación, No, claro, lo sé, tú lo sé. citas a... Otro tipo de comunidad. Entonces, reciben más estudiantes, entonces deberías Claro. invertir más. reciben más estudiantes y también vienen estudiantes de fuera. Entonces, de donde ellos extraen recursos son de los ciudadanos de Madrid, donde tienen competencia. Entonces, si vienen más estudiantes de otras comunidades hacia Madrid Pero una y cosa- después los madrileños están pagándole la educación tanto a los locales como a los extranjeros, es normal que per cápita se invierte también menos por ciudadano, además que es una economía de escala. Cuanto más mayor es, menos es el coste por persona que te cuesta también elaborar un producto o Una una economía de educación. escala es cuando hay un costo fijo y si hay un costo fijo, el costo medio baja.
Pero ¿Cuánto? Exacto. Pero Hay un una coste por pregunta, estudiante. quiero hacerte una pregunta para ver si he entendido bien lo que me has dicho. Me has dicho que es la comunidad que menos invierte, pero es la Per que cápita. menos... Es la que más invierte en total, en números absolutos, y es por es estudiante. la comunidad que más invierte En en números absolutos es la que más invierte. pero per cápita es la que menos invierte. Porque tiene más estudiantes que cualquier otra universidad, comunidad. Vale, pero, entonces tú dices que el hecho de que haya menos estudiantes justifica que se invierta menos per cápita. No que se justifique, simplemente que va a salir un número mayor o menor según lo que se invierta. Que va a salir un número menor o menor Yo lo único que en el critico- costo per cápita. Madrid tiene la mayor inversión en educación, porque también es la comunidad donde más dinero se extrae, y positivamente, también por la población que hay, y se puede invertir esa cantidad de dinero. Pero a la vez de tener el atractivo que tiene para los estudiantes, eso produce es que por estudiante se invierte menos. Pero eso no es una justificación, ¿no? O sea, No, pero a ver, tal vez que tampoco es la pregunta, no es esa. La cuestión era, y así reestructuro más o menos todo. ¿Por qué crees que al recibir más financiación la universidad pública este año se quejan de que hay infrafinanciación? Y te pregunto si crees que a lo mejor el problema es que hay un problema de gestión, de que están derivando o utilizando mal el dinero que reciben y actuando por encima de sus posibilidades yo creo que si tú me has dicho que es la comunidad que menos invierte per cápita, per te cápita. has un poco contestado a ti mismo. Claro, porque- pero porque reciben muchísima densidad de estudiantes. Pero eso no es una justificación para invertir menos per cápita, ¿no? Bueno, pero ¿ese dinero dónde sale? Del dinero que El le traen a los madrileños. El dinero sale del Entonces, contribuyente. al final- Debería Claro. salir el contribuyente. Claro, entonces, si ese dinero sale de los contribuyentes, para que haya mayor inversión tiene que haber mayor presión fiscal. Si hay mayor presión fiscal, cada vez la gente está más ahogada económicamente. Eso depende de qué lado de la... O sea, la presión fiscal es progresiva en España. Entonces Sí. depende de dónde saques. Pero ¿consideras que en Madrid se pagan muchos o pocos impuestos? Pocos. Yo considero que se pagan Pocos impuestos. ¿Y los servicios son buenos o son malos? Los servicios públicos. Depende cuáles. Por ejemplo, la sanidad en el centro de salud, comparado a... No sé, yo también he vivido en Sevilla, no me parece... Bueno, he vivido en Sevilla hace 7 años, no sé ahora cómo es ahí. Pero no me parece tan buena. Muchas veces que, por ejemplo, quiero reservar por la aplicación, directamente no puedo coger una cita. Entonces, ahora bien, está claro, yo te voy a decir mi opinión de cómo esto debería gestionarse mejor. Pero claramente, si mi trabajo consistiera en estudiar esos argumentos, podría darte una opinión mucho más calificada, ¿no? O sea, Claro, claro. como tú tendrás tu opinión, no sé tú qué haces, pero... Yo estoy en ingeniería geológica y es una de las que más se van a ver afectadas porque van a haber más recortes y eso afecta en la reducción de prácticas de campo, que son salidas que hacemos alrededor de la comunidad y de otras comunidades para trabajar en el campo y estudiar nuestra carrera. Entonces se va a ver especialmente afectada, pero también es verdad que no se ve afectada directamente por presupuesto, sino porque la mala gestión durante los años lo que ha hecho es que están actuando la universidad sobre su capacidad real de gasto y han acumulado unas deudas y unos proyectos que tienen que financiar y unas mejoras de la infraestructura y por eso ellos dicen que les falta, pero también es porque no se ha gestionado de manera correcta y lo que están derivando a los estudiantes es la idea. ¿Tú crees que no se ha gestionado de manera...? Absolutamente, y lo que están transmitiendo a los estudiantes es que les están quitando financiación cuando están recibiendo más financiación. Bueno, ¿es tu opinión? ¿Es tu opinión? No, o sea, los presupuestos de la Comunidad de Madrid. No, pero digo, decir que no se ha gestionado de manera correcta es tu interpretación de los datos. Hombre, no se ha gestionado de manera correcta porque si cada vez recibes más dinero, pero dice que tienes menos, es porque se está gestionando mal y se usa la excusa de la infrafinanciación. Es una mentira, directamente. Porque cada vez estás aumentando los costes y una empresa que cada vez tiene más costes y menores ingresos se deriva de una mala gestión. Es una de las posibles causas, pero no es la única. ¿Cuál consideras que podría ser? Quizás otra causa de Bueno, por ejemplo, no hay fondos suficientes para hacer una buena gestión. Entonces no es que hay una mala gestión. Los fondos no son suficientes para gestionar bien las cosas. Pero si yo te doy pocos fondos para poder gestionar, no sé, cualquier actividad... ¿No sería responsable por parte de la comunidad, por parte de las universidades, Perdón, gastar? no entendí lo ¿No que has sería dicho? más responsable Sí. entonces por parte de las universidades gastar de manera responsable con la cantidad de dinero que se te ha presupuestado?
y no aumentar los costes que en el futuro Pero si sabes no que tienes- derivarán pero si en no recortes tienes- en otros sectores. Si no tienes los fondos mínimos para cubrir el servicio que quieres dar, tiene No que puedes haber, dar el servicio. no puedes dar el servicio. Tú vas a concluir que la gestión es mala, pero realmente es que no tienes los fondos para poder dar el servicio que quieres dar. Entonces, yo creo que es más claves de lectura. Pero respeto tu opinión, no. Por Me ejemplo- parece muy bien ya el hecho que estés pensando en ella es bueno para el progreso. Claro. Si no, ¿Tú, por ejemplo, consideras que es un sinónimo de progreso que cada vez más estudiantes y más personas dependan de servicios públicos, como puede ser la educación? ¿O crees que un progreso real es cuando los ciudadanos son capaces, por sus propios medios, a través de un sistema que se los permita, acceder a aquel servicio que desean? Y que no sea el Estado el que va a ser o sea, siempre ¿tú crees que el solo papá. ¿tú crees que hay solo dos claves de progreso? Una donde los ciudadanos adquieren esos servicios sin el Estado. No sé, Sí, no sé yo de qué puedo- forma. O sea, te pongo sin un ningún ejemplo. tipo de intervención Sin que a mí Estado me no hay dificulte. mercado. ¿Vale? No, con Estado el mercado funciona peor y no hay mercado, Pero hay no- mercantilismo. Pero no existe supone que tú y yo queremos montar un mercado, ¿no? Sí. La primera cosa para que haya un mercado Es un contrato entre las partes. bueno, y el respeto de algunos derechos de propiedad. Sí, Como el hecho claro, de que una- si yo te vendo algo, cuidado, tú lo compras, que luego no te lo van a quitar. Claro, que ¿Vale? haya una base Vale, sí, que entonces, te proteja. necesitamos una tercera institución que garantice los derechos de propiedad. Sí, sí, pero Vale, eso no si, tiene si por qué no lo ser hace el Estado, ¿quién lo hace? Pueden ser asociaciones a las que tú te hayas adscrito. Tú puedes pertenecer a una comunidad minoritaria Pero cuyas entonces, normas hayan sido decididas. ¿quién garantiza los derechos de propiedad de esa asociación? Aquellas personas que hayan sido elegidas como los representantes de una normativa y que la ejecutan de acorde a lo que se ha He hecho otra acordado. pregunta. Esa asociación garantiza los derechos de propiedad de este mercado hipotético, ¿vale? Sí. Pero ¿quién garantiza los derechos de propiedad luego de la asociación? Un organismo, Otra asociación. otra asociación. Vale, entonces esto por inducción, ¿sabes qué es inducción, no? Porque eres Sí, ingeniero. Por inducción, al final, ¿cuántas asociaciones? Acaba en una serie de estructuras, Pero vamos a que tener protege. otra asociación. Y otra pero más. estamos hablando de Una seguridad enésima más. jurídica, ¿no? Claro, pero Vale. al final nunca vamos a poder garantizar en todos los derechos de propiedad ni no vamos a poder tener un mercado, Siempre propiamente dicho. O sea, si tenemos una organización de instituciones elegida libremente y que su única responsabilidad o cometido es proteger esos derechos que se han acordado para proteger las relaciones comerciales, por ejemplo, no significa que ningún ciudadano se vaya a ver atacado en ningún otro ámbito. Pero yo no he dicho que se vaya a ver tocado, digo que... No, pero lo digo, el Estado sí, porque el Estado interviene porque funciona a través de los recursos que les trae a los ciudadanos y les limita el progreso de su proyecto de vida. Vale, yo estoy diciendo... Tú me has dicho que puede existir el mercado sin Estado. Sí, Yo- absolutamente. Vale, yo te he dicho cómo. Tú me has dicho con las asociaciones. Hemos visto que hemos llegado a una contradicción. Entonces, Depende de a qué le llames Estado. ¿A qué le llama usted Estado? tú me has dicho que puede existir el mercado con asociaciones. Sí. ¿Vale? Me has dicho que esas asociaciones vigilarían el buen funcionamiento del mercado. Yo te he dicho, ¿quién vigilaría el buen funcionamiento de esas asociaciones? Y tú me has dicho, otra asociación más. Bueno, las normas que están establecidas y que son ejecutadas por una organización. Hay unas normas acordadas entre todos y un organismo ¿Pero que quién vigila? cuando tú no ese cumples organismo, con tus ¿quién, condiciones, denuncias si no al existe el organismo. Estado para ese organismo, ¿ese organismo quién? Entonces ese organismo es un Estado. Ese organismo Es un- simplemente lo que hace es Llama ejecutar. al organismo, entonces llama al Estado que tenemos otro organismo si quieres. Pero es lo Entonces, mismo. bueno, que pero tenemos ahora. entonces mi organismo es mi Estado, pero solo interviene protegiendo los derechos de los ciudadanos sin ninguna otra consecuencia, ni extrayéndole recursos para poder derivar en otros servicios que tenga que aportar el Estado. Porque ese servicio se organiza la sociedad privada Vale, pero entonces es un basada en esos mismos derechos. lo que tú estás hipotizando es un Estado. Es un Estado mínimo, pero es un Estado. Porque es un organismo No tiene por qué llamarse superpartes. Es un organismo superpartes. Pero no tiene por qué llamarse Estado. Luego, otra cosa, por ejemplo, que yo creo que es importante es... Aquí venimos a la manifestación porque creemos que la educación es importante para nivelar la sociedad. Porque si, por ejemplo, hablamos de meritocracia, necesitamos salir todos de las mismas Bases. bases, de tener un puesto muy parecido.
yo entiendo que tú, si eres libertario, pues quieres otra cosa. Entonces, a ti te importa un poco menos que salgamos todas las mismas bases. No. Yo como libertario, yo lo que opino es que todo el mundo debería tener acceso a conseguir todo aquello que se pueda, o sea, que se proponga, que no haya ningún tipo de organismo que te limite en ningún aspecto de desarrollarte, como lo hay actualmente, desde el lado desde el punto de vista estatal, presión impositiva, regulaciones, burocracia, que no te permite desarrollarte al nivel, con la velocidad y con los recursos que tienes, siempre encareciendo siempre todos estos procesos. Tú dices que no tiene que existir burocracia. No. Burocracia hasta un nivel va a existir. Vale. Simplemente por mera comunicación entre las partes, vale. Si le llamamos burocracia a eso. Pero la burocracia que establece el Estado, que es en muchos casos elefantiásica y sin sentido. Por ejemplo, hace 2 años se publicaron el año completo fiscal, el año completo, más de 3 millones de páginas de legislación en España, en el BOE. Son páginas, es cantidad de información que nadie es capaz de leerse en un año. Entonces, hay demasiada cantidad de normas a las que tienes tú la responsabilidad de ceñirte, y después, si incumples cualquier tipo de estas normas, te cae a ti toda la presión del Estado. Entonces, tienes que estar invirtiendo recursos en ser consciente de las normas que tienes que ceñirte, y ese tiempo no lo puedes invertir en desarrollarte, tanto tú en tu ámbito personal como privado y empresarial. Vale, me estás hablando de una pérdida de eficiencia por la burocracia. Esto en economía de eficiencia y de libertad. Al final es tiempo que estás invirtiendo tuyo y te lo arrebatan con este tipo de... Claro, y por esto pues se ponen burocracias, y luego con la tecnología, como muy bien dices, poco a poco se va mejorando. Sí, claro. Antes, pero lo que ha habido ahora podemos observar lo que te dije antes, que no funcionaba muy bien, las citas sanitarias por la aplicación. Si no hubiera existido esa tecnología, no se habría podido. Sí, pero eso es gracias a la tecnología, no gracias al Estado. No, es gracias también al Estado, porque el Estado incorpora esas tecnologías. O sea, podría haberlas dejado ahí fuera. Sí, pero no tiene por qué el Estado, o sea, las empresas privadas a nivel orgánico. Pero el Estado eligió utilizar la tecnología, sí, ¿no? Pero ya había muchísimas empresas que estaban llevando a cabo ese tipo de automatización. ¿Pero qué tiene que ver las empresas? Primero surge la evolución a nivel empresarial e individual, y después el Estado las puede incorporar. Hay un fallo, perdón, en ese razonamiento. Muchas de esas investigaciones empiezan con subvenciones públicas. Por desgracia. Tú puedes decir por desgracia, pero la realidad es así. Entonces decir que ahí el Estado no hizo nada es una... Pero esos recursos que se han invertido en ese sector en específico, ¿por qué se invirtió en ese sector en específico? Porque se trajo recursos de la ciudadanía que a lo mejor podía invertir ese recurso en otro aspecto que más les importaba, pero en cambio el Estado acoge esos recursos, los pone en un proyecto que él decide. ¿Te parece mal? ¿Te parece mal? Totalmente, porque al final no está siguiendo la demanda real de los ciudadanos, sino la demanda de una serie de burocracia. ¿Existe una demanda real? ¿Existe una demanda virtual o falsa? No, la demanda, digamos, las decisiones individuales del mercado, es la demanda que existe de manera agregada, digamos. La demanda, digamos, puede haber demandas de pequeña y pequeña escala. Una subvención, hay una demanda. Si alguien... Si las empresas piden... La demanda... A ver, cuando tienes un Estado... Si las empresas piden una subvención... Pero esa demanda parte de la existencia previa de que hay un Estado. Si no hubiese ese Estado, la subvención no existiría como tal. Entonces volvemos al problema anterior. Si no existe el Estado, no tenemos organizaciones que puedan garantizar el funcionamiento del mercado. Son relaciones individuales con un marco jurídico que te protege cuando se incumplen esas condiciones. ¿Quién construye, por ejemplo, las carreteras? Empresas privadas. En Noruega la mayoría de las carreteras son todas privadas. A ver, y luego para pasar, entonces, ¿qué haces? Pagas peaje. Para pasar, sales por la calle y pagas peaje para llegar aquí. No, eso puede ser lo que tú has pagado como comunidad, como se hacía antes. En la casa a las calles de mis abuelos, ellos pagaron el asfaltado, pagaron las calles, y ellos tenían el derecho a pasar por ahí. Si tú, por ejemplo, lees... es más asequible sería una breve historia de la igualdad. Si no, un poco más complicado de leer Capital de Ideología, que es lo que yo pienso. Te hace ver que el hecho que aumentaran los impuestos hizo que el Estado pudiera ser más grande y pudiera dar más servicios que antes no se podían dar, porque la mayoría de
los servicios que tenemos ahora es porque la mayoría de bienes son bienes públicos. El Estado se originó en principio. Y para que exista el mercado, que entiendo que a ti te tiene que encantar porque eres libertario, Obviamente. tienen que existir esos bienes públicos. O sea, para que tú puedas ir al mercado, tienes que poder llegar al mercado. Pero eso es. Entonces, si nadie te da, por ejemplo, una carretera, o si no puedes permitirte coger la carretera. Luego, hemos dicho, si nadie vigila sobre el funcionamiento, sobre el contrato. Yo entiendo que eso sea tu punto de vista. En mi formación he leído cosas también, yo creo, más afines a ti, porque he leído a Milton Friedman, ¿Sí? Cosas así. Pero bueno, pero discrepo, pero creo que la base del progreso está en que podamos hablar y dialogar sobre puntos de vista diferentes. Y nada, entonces para ti, tú estás en contra de la manifestación, entiendo. No, yo no estoy en contra de ninguna manifestación. A mí lo que me gusta es que la gente vaya a una manifestación y con argumentos y que no, como muchos compañeros míos que vienen a la manifestación sin entender realmente o tener ningún conocimiento de causa sobre la situación real de financiación, sino que simplemente grupos de estudiantes y de presión a nivel de organismos en las universidades hacen campañas de información totalmente sesgadas y totalmente llenas de bulos, y los compañeros van con una idea totalmente diferente y se vienen a manifestar por unas razones cuando quizás el problema de la situación suya es otra, como puede ser la mala gestión de los recursos. Y en tu cabeza, sin Estado, ¿quién vigilaría para que las campañas no fueran sesgadas? Para que, por ejemplo, La no hubiera libertad de fake información, la libertad de información. news. Pero ¿qué institución es esa? O sea, esa es una... Ninguna. ¿Quién regula ahora para que no nos ponga la información que da la televisión pública real? Ahora es un problema que tenemos, Claro. pero lo podemos solucionar ¿Cómo? justo con el Estado. Eliminándola. O sea, los mismos que te generan el problema lo van a solucionar. Pero el problema ahora no lo ha creado el Estado. No, O sea, ¿quién? Lo que te cuentan en la televisión pública y en todos los medios públicos es verdad, que sí. No estoy diciendo... No sé, pregunto, si te Entonces, dicen que el pero- problema es la libertad de expresión. No, el problema es, por ejemplo, yo creo ahora las redes sociales. O sea, Pero Televisión democratizan Española no la hay ningún información. problema, ¿no? Televisión Española te dice todo lo que pasa, ¿no? yo, a ver, en general yo diría que sí, pero si tú dices sí. siempre, pues... ¿Y quién lo regula? ¿Quién lo controla? ¿Y quién lo financia? ¿Quién lo financia? Pues en este ¿Quién lo caso... controla? ¿Quién controla que Televisión Española diga la verdad? ¿Y el ejecutivo? ¿A quién que lo- controla a Televisión Española? Pues teóricamente el Estado. Los que les pagan. No, porque es independiente. ¿Quién forma parte del ejecutivo? Independiente No, de cojones. ¿quién forma parte del Pero tú ejecutivo? entonces- Ha puesto a miembros del Partido Pero, por Socialista ejemplo, ahí y de el Podemos. Cameron, por ejemplo, no cree entonces en la justicia. Me cuentas unas cosas, tío. No, es que al final tú dependes de quién te financia. Meten a sus consejeros en la dirección y dicen que son independientes. Consejero del Partido Socialista y del Podemos. O sea, los problemas son las redes, pero que metan consejeros de sus partidos, de todos, en la televisión de todos, eso no es ningún problema. Pero eso ¿Y quién es- regula que ellos digan la verdad? ¿Quién lo regula? Bueno, cuando me dejes hablar te puedo contestar. Dime. Si tú, por ejemplo, crees que el problema es la composición del Consejo de No, Administración, el problema es la televisión pública. El problema es que hay un dinero invertido para que alguien entonces- diga lo que el Estado quiere oír. pues si tu razonamiento es correcto, entonces en la televisión privada no deberían decir fake news. Como los observamos también en la No, privada. Las televisiones privadas pueden decir lo que quieran, tú es tan sencillo como no verlo. Claro, tú decides si lo financian o no. Pero Al final, ¿cómo vas a saber lo que es Claro, tiene verdad que y lo haber- que es falso? pues ¿Cómo lo entonces- sabes de la televisión española? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sabes si la televisión española es verdad o mentira? A ver, estamos hablando de la solución. Sí. Yo te digo que el sistema que tenemos ahora no es perfecto, pero es mejor que el que tú estás. O sea, No, sí, claro. tú lo que tienes La solución es más burocracia. No, más burocracia nunca lo he dicho. No. O sea, para ti, Mi solución es que si tú crees que los consejeros no están bien elegidos, podemos debatir cómo elegimos los consejeros de reforma. pero el problema es que depende del Estado, depende del gobierno, que los han puesto. Entonces, Pero ¿por qué? no hay independencia. Pero porque en algún momento se debatió. En algo, es No, que- eso fue hace unos meses, se decidió y la nueva mesa de televisión española fueron miembros del Partido Socialista y Partido Podemos. Pero bueno, la cosa es que tú dices que ves un problema en cómo asegurar la libertad de información o de a qué te refieres exactamente. Perdona, ¿A qué te refieres exactamente es que sobre el problema de perdió a comunicación? todos, los amigos. Perdona. No Bueno, sé si dónde- quieres- O sea, una cosa me gustaría. Esto, si lo emitís, me gustaría que fuera todo junto, sin recortes. Vale. ¿Vale? ¿Y dónde lo emitirías? En los canales del Partido Libertario. De YouTube, Instagram, seguramente. Vale. Si me quieres hacer una pregunta más, si te ha sido útil hablar conmigo. A ver, sobre sí, algo, te ha si sido no- útil, claro que siempre es útil. Porque es que me perdí Sí, todo. mira, una última pregunta sencilla. Sí. ¿Para ti es sinónimo del progreso de que cada vez las personas dependan más de servicios públicos
¿O es mejor que sean independientes y puedan ellos acceder a los servicios que ellos elijan sin que el Estado intervenga? Para mí, el hecho de que haya unos servicios públicos mínimos nos asegura de que haya progreso. Porque si no, no estamos seguros, porque la gente no va a poder elegir si no tiene... Para informarse hay antes que formarse. Y si no tenemos a personas formadas que tienen acceso a los servicios públicos, es como si me estuvieras diciendo que estás en contra de la educación obligatoria. Entonces no creo que así... Pero ¿consideras que el hecho de que cada vez haya más servicios públicos y que más gente dependa de los servicios públicos es progreso o no? Es decir, cada vez menos personas... Sí, yo por ejemplo creo que ahora que tenemos la sanidad pública es índice de progreso. Como te he dicho, si lees a Piketty en Una breve historia de la igualdad o en Capital e Ideología, eso para mí es la base del progreso, el hecho de poder tener gastos en común con el Estado, que desgraciadamente parece que históricamente pasó por las guerras entre países europeos. Esa es una origen un poco nefasta del... De acuerdo, pues sería todo. Muchas gracias, encantado igualmente.